María Ángela Ugarelli, Lima, 1993. Escritora, académica y artista. También es doctora por la Johnson Hopkins University, licenciada en Literatura Hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado dos libros de cuentos, Fieras 2023 y Artilugios 2022 con la editorial independiente Hipatia. Sus cuentos han aparecido en diversas revistas y antologías, entre ellas está... No, perdón. Sus cuentos han aparecido en diversas revistas y antologías, entre ellas Esta realidad no existe, de la editorial Estruendo Mudo, así como otras compilaciones de las editoriales Aeterum, Grafos y Maquinaciones y Pandemonium. Como crítico literario, se ha presentado en múltiples congresos, tanto en Estados Unidos como en el Perú, y ha publicado en revistas como Brumal y Latin American Literary Review. En la actualidad se prepara para cursar estudios de maestría en escritura creativa becada por la New York University y prepara su tercer libro de cuentos, próximo a publicarse. Bueno, pues acá estamos de regreso, chicas, chiques, chicos. Em, Gracias a mis dos Marías y a Café Sibaris por auspiciar esta novena temporada que promete. Vamos allá. Vale. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Sí. Pues muchas gracias por la entrevista, por el espacio. No, hombre, gracias a ti por, primero por el libro. Espérame, porque está pasando el de la basura con la campana. Me distraigo, no sé si a ti te pasa. ¿Se oye? No. Esto es así como te puedes dar cuenta, súper informal, como si fuéramos compis, Ujú. y poco a poco va a ir agarrando saborcillo. Mira, yo tengo aquí Lo veo. esta Ujú. preciosidad de libro que eh, además del contenido, también es muy bonito como objeto. Fieras. Pues eso, gracias por el libro, gracias por estar acá y por la disposición a irnos poniendo de acuerdo. Sí, no, gracias a ti por coordinar el espacio y por leer el libro, y por tenerme acá. Mira, tengo ganas de empezar haciéndote una pregunta así como un poco extravagante, que yo pienso que la vas a tomar a bien, aunque no cualquier persona la tomaría bien. Vamos a ver qué pasa. María Ángela, ¿eres una fiera? Interesante pregunta, ¿eh? Me parece interesante. Yo diría que sí, ¿no? Un poco sí, porque yo creo que dentro de todo lo que las cosas que yo escribo, ¿no? Como escritora, sí tienen un mensaje, creo, fiero, por lo menos para la sociedad, ¿no? Que son anti muchas de las cosas que una sociedad patriarcal, especista, racista, clasista promueve. Entonces, desde ese punto de vista, creo que sí tengo una ferocidad, ¿no? En mi escritura. En mi vida personal quizá un poco también. Tengo una energía, creo que fuerte, o al menos eso es lo que he escuchado, ¿Qué que signo tengo una eres? energía fuerte. Yo soy Leo. Ah, pues ya está. Entonces yo creo que un poco sí, entonces yo diría que sí. Es interesante también lo que dices, porque podríamos pensar en ese propio sistema patriarcal como fiero, pero También. no realmente, digamos, sí violento y agresivo, pero no en el sentido de lo que estás apuntando como fiereza, ¿no? Más Ujú, bien ujú, lo que ujú. hace es aplastarla. Dirías que va contra todo eso que es, que tiene que ver con nuestra ferocidad o nuestra animalidad.
Ujú, claro, la sociedad creo que justamente promueve esta como escisión artificial entre el ser humano y lo natural, ¿no? Como Mm, si no fuéramos parte del mundo natural, ¿no? Y somos naturaleza, los seres humanos también somos animales. Y más bien este sistema trata de separar, trata de crear esta ilusión de que somos diferentes, ¿no? Que somos especiales. Entonces, claro, en ese sentido me parece que si bien es violento como tú dices, ¿no? No es fiero porque no es, pretende no ser animal. sí, pero ni animal ni nada, ¿no? Porque vivimos a tal grado que es como lo humano aquí aparte, quién sabe dónde, hasta arriba, lo animal Ujú, y la naturaleza. O sea, como que todo lo que es verde es la naturaleza y lo que no es verde, quién exacto. sabe qué es otra cosa sea, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Totalmente como si fueran dos cosas completamente separadas, como si no fuéramos parte del mundo y estamos flotando, ¿no? En una nube por encima de la naturaleza, ¿no? Y efectivamente, la naturaleza como lo verde y nada más, ¿no? Y nosotros ya no somos parte de eso, ¿no? Que es una falsedad completa, ¿no? Esa es una construcción. Digamos, en el discurso, pues quizás la mayoría de las personas que nos escuchan estarían de acuerdo, o nosotras mismas estamos de acuerdo en nuestras palabras, pero a la hora de la hora está como muy introyectado esa división y no sé si nos estamos dando cuenta, cómo lo verías tú, de qué tan patologizado está ese dividirlo todo y subdividirlo todo y Ujú. categorizarlo todo. Ujú. No, totalmente. O sea, podemos creo que reflexionar, ¿no? En el discurso, en la conversación y decir sí, es realmente una construcción, pero en nuestro día a día es muy difícil desmontar eso y realmente vivirlo, ¿no? Realmente Mm. hacerlo como práctica es muy complicado, ¿no? Es muy complicado ver realmente esa unidad o esa diferenciación que no que no es binaria, ¿no? Que no se parte en dos necesariamente como natural, no natural, ¿no? Como todas estas divisiones que promueve el sistema en el que vivimos. ¿Cómo ves tú esto de los Terian? Es interesante, ¿no? Es interesante, pues cada uno que haga lo que quiera. Sí, yo creo que sí ha habido como una sobredimensión en los medios de este tema. Y en cierto modo como una distracción, ¿no? Porque Mm. salió justo cuando habían otros temas también que estaban muy candentes en las noticias y creo que sirvió más como una distracción que otra cosa. Creo que cada quien puede hacer lo que quiera, la comunidad Terian pues chévere, chévere, ¿no? Es muy diferente, obviamente, a otras comunidades, ¿no? Creo que no se debería mezclar, ¿no? Como con cuestiones de otro tipo de identidad, ¿no? Porque creo que también esa era una parte de la cuestión que se quería hacer desde los medios, ¿no? Deslegitimar Sí, identidades a partir de lo de los Terian, ¿no? Y creo que eso es inaceptable. Pero cada cual que haga lo que quiera, ¿no? Yo creo que si alguien quiere ser Terian, pues... yo quiero, no sé si ya soy muy vieja para eso, pero quiero ser Terian. Bueno, dicho lo dicho, eh, me gustaría tratar de imaginar cómo sería la fierecilla que fuiste de más joven, es Mm. decir, de niña, la edad que tú elijas, como que sientas que es más representativa de la infancia, cómo eras, a qué jugabas, dónde, Mm. con quién, lo que se te ocurra. Pues de niña yo creo que era más bien como bien introvertida, no era una niña como que leía mucho, estaba muy en mi nota. Lo que sí yo siempre sentí como una gran afinidad hacia los animales, esos eran como mis libros favoritos, incluso cuando era muy niña y tenía libros con dibujitos todavía. Recuerdo, los libros que yo recuerdo de manera más vívida son los que tenían animales justamente, y hablaban de los animales de la selva, de los dinosaurios también, eso era una cosa que me gustaba mucho y me llamaba mucho la atención. Me daba un poco de miedo, pero también me gustaba, ¿no? Que eso también es una tensión que yo creo que todavía Mm, permanece en las cosas que ujú. escribo, las cosas que me dan miedo, pero que a la vez me atraen. Em, yo jugaba, sí era como una niña que tenía más que nada en mis juegos, tenía mis primos que eran en su mayoría hombres y jugábamos pues al fútbol, ¿no? ¿Eres hija única? Sí, soy hija única, Ajá. sí. Entonces jugábamos así al fútbol, como en la calle. Em, tenía mis amigas, yo estuve en un colegio de mujeres, tenía amigas mujeres, pero el tema del el binario de género no me iba muy bien. La verdad es que yo no sentía em, como que tenía que jugar con muñecas o algo así. De hecho, como no me gustaba mucho, yo prefería más como los juegos
que malamente se atribuyen a los niños, ¿no? Claro, Me eras gustan más más ese tipo de intrépida, juegos. digamos. Claro, me gustaban los carros, me gustaba jugar fútbol, ese tipo de cosas, ¿no? Que eran como más de ese supuesto otro género, ¿no? Realmente que me parece totalmente absurdo pensar, ¿no? En ese binario que nos Totalmente. encasilla, ¿no? Pero sí, entonces supongo que había un poco ahí de algo de fiereza, ¿no? De querer, desde ese punto que quizá yo no lo veía como una actitud desafiante, sino era simplemente lo que me gustaba, no era lo que me gustaba hacer. Por un lado, leer mis libros y por otro lado también esos juegos que yo, o sea, mis padres a veces querían regalarme una muñeca y yo no tenía la reacción que ellos esperaban, ¿no? O sea, ellos querían que yo diga como, ay, esta Barbie, ¿no? Que es con un vestido precioso, ¿no? Yo decía como, la verdad es que no, o sea, no. Ya más de adulta, ahora me gustan las muñecas un poco más, ¿no? Como objetos de colección, Ujú. de grande, ¿no? Pero ya de chica yo no le veía mucho, no tenía mucho atractivo para mí, me gustaban como también las cosas más tecnológicas, los juguetes como robots de ese tipo, ¿no? La tecnología, los avances tecnológicos, em, que cada vez también a mí me resulta interesante pensar en eso, y cómo me gustaba eso antes tanto, y ahora más bien es algo que la verdad es que ya no, de lo cual me he alejado bastante, ¿no? El tema de la O sea, se tecnología. invirtió en la onda de las muñecas y de lo robótico. Se invirtió, ¿no? En ese momento, yo creo que también en ese momento había una visión un poco más esperanzadora de la tecnología, ¿no? Claro. Eh, no que la tecnología iba a ser un apoyo, iba a ser una ayuda para el ser humano y ahora estamos ya del lado de la ciencia ficción distópica, ¿no? Es como que nos está comiendo Es la que cabeza, la ¿no? palabra progreso ya no cabe en ningún sitio, ¿no? En el Sí, planeta al ya menos. sí, pues ya estamos del otro lado, hemos cruzado ese umbral, ¿no? Y ya Sí. esas ideas, ese optimismo que había, creo, en esos años, ya pues no ha dado lugar, ¿no? No hay Ujú. lugar para ese optimismo, lamentablemente. Y antes de dejar atrás la infancia, Ujú. ahondar un poquitín, ¿qué te daba miedo? ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Yo me acuerdo que las cosas que me daban miedo son las cosas que me gustan ahora, en muchos sentidos. Me dan mucho miedo las películas de terror, ¿no? Porque mi papá es todavía, ¿no? Él es muy fanático de las películas de terror. Y como yo era su hija única todavía, él me llevaba a veces a ver las películas de terror. Y me daban mucho miedo, Qué pero me cruel. gustaban mucho. No, en realidad a mí eso, o sea, me gustaba, me Ujú. daba miedo, O sea, pero me te gustaba en gustaba. el momento, te daba morbo y en la noche ya solita en tu cama te daba miedo. Algo así, pero las disfrutaba. Mm. Igual es algo que como que no marcó mi gusto por las películas de terror, y por ese tipo de discursos, por ese tipo de imágenes, de arte. Me daba miedo también algunas cosas que veía en la televisión, ¿no? Como por ejemplo algunos cosas de música, de rock, videoclips que veía, me asustaba, pero a la vez decía, interesante, ¿no? Y como que me interesaba y me jalaba. Y por ahí fue que comencé a entrar como a la escena más alternativa, porque yo no tenía en mi familia nadie era como realmente alternativo, ni tampoco en mi colegio había muy pocas chicas alternativas. Y por ahí fue que también comencé a entrar al tema del vegetarianismo y el veganismo, porque era algo parte de las culturas, las subculturas alternativas, ¿no? Que era Sí. algo que me asustaba al inicio. Comencé a investigar más y dije, ok, Bueno, aquí y el hay algo. veganismo parece que también le da miedo a todo el mundo. Yo creo que resulta muy Somos abrasivo para mucha terroríficos. gente. Sí, Sí, eso es increíble, ¿no? Realmente solamente con existir produce mucho rechazo, produce mucho rechazo. sí, ya llegaremos ahí. Ujú. Ok. Entonces, digamos, primero fue tal vez antes que la literatura fue el cine, lo que te influenció en el sentido del género al que más te dedicarías. Yo creo que en ese sentido sí, porque yo cuando era chica, yo no, yo, digamos, em, cuando era chica yo jamás hubiera pensado que me iba a dedicar a la literatura. No, Ujú. cuando era muy chica. Yo cuando, digamos, en mi segunda etapa escolar, ya cuando yo salí del colegio, yo dije, voy a ser escritora, quiero dedicarme a la literatura. Pero antes, cuando era bien chica, digamos, a los 10 años, así, yo quería ser paleontóloga. Yo quería dedicarme a la ciencia, no quería nada que ver con letras ni nada. Entonces sí, definitivamente mi entrada hacia el género fue el cine y ya luego entré más al tema de la literatura, con literatura clásica y luego esas dos cosas convergieron, ¿no? En ya literatura de género. Ok. Dentro del cine.
A lo mejor algún director en especial, ya Pues, de ahora, ¿no? Algo que te guste. de ahora, algo que me Sí. O guste también de ahora. antes, si quieres decir alguna película que en especial te haya Una impactado. película que a mí me marcó, me marcó así, que el director es bastante controversial, está como súper cancelado, digamos, pero es Drácula de Francis Ford Coppola. Mm. Para mí esa película fue pues fundamental en mi estética porque me encantaba. Quizás una de las películas que he visto más veces, la he visto como 10 veces o más quizá, em, especialmente cuando era chica, ¿no? La veía una y otra vez porque me encantaba visualmente la película, ¿no? Y ¿Y lo que le había hecho con perdías el miedo o te seguía dando? esa película, como que sí, le perdía el miedo ya, porque ya me gusta, o sea, me parecía tan bella la película que ya como que eso se volteó, Ya ¿no? lo Como veías con ya. ojo más clínico, Sí, ya, digamos. ya como que me gustaba, ya me atraía. Yo decía como me encanta esto, o sea, estéticamente o sea, el Ya era un vestuario yo quiero me hacer algo así. gusta. Sí, ya era como, ya no me da miedo esto, es como yo quiero ser parte de esto, ¿no? Ujú. De ahora, la película que he visto recientemente, me gustó mucho la última, Obsession, ¿no? Que ha estado sonando mucho. Esa me gustó bastante, pero un director, el que me gusta mucho es la nueva de Nosferatu, de Eggers. Y sus películas me gustan mucho, me gusta la paleta de colores que él maneja, muy como de alto contraste, como ese blanco y negro, o casi blanco y negro. Me encantó esa nueva Nosferatu que salió. La vi en el cine y realmente me pareció una experiencia espectacular. Me gustó muchísimo, muchísimo. Y me gusta en general mucho la paleta de colores que él maneja, ¿no? La parte visual de sus películas. Dirías entonces que como artista eres bastante visual. Yo creo que sí, ¿no? O sea, también tengo el elemento artístico, el elemento ilustrativo, entonces yo creo que sí, definitivamente, incluso en mi escritura, yo también, digamos que veo, ¿no? En mi mente tengo como capacidad para poder visualizar las cosas de las que estoy escribiendo, sin duda. Sin duda. Mm. Vamos a ver. Bueno, yo no puedo opinar mucho al respecto porque yo no le entro a las pelis de terror. Pronto a algunas lecturas de terror sí, pero digamos que he tenido suficiente dosis de terror en la vida, entonces ya digo, no, ya. Ujú. Em, a ver, de alguna forma, este ver una cosa ya con un ojo artístico, fue disminuyendo la parte emocional y te permitió como entrar técnicamente a todo este mundo Ujú. del, del género del terror. Pero ¿qué tanto estás vacunada, digamos, Esa es una pregunta como muy buena. del Ujú. oficio? ¿Qué tanto el oficio te vacuna con respecto al miedo en general, a lo que a ti te pueda dar A mí miedo, me que no parece necesariamente sea terrorífico, ¿no? Porque a veces una las fobias son muy pregunta, sí, absurdas. una pregunta muy buena porque para mí es complicado de entender, ¿no? Porque el miedo al final es como como afecto que es muy subjetivo y muy difícil de asir, ¿no? De capturar. Hay cosas, cuando yo escribo, las cosas que yo escribo usualmente no me dan miedo a mí, ¿no? Y luego la gente me dice, ay, me dio mucho miedo este cuento que escribiste. Y a mí, o sea, y para mí ese cuento de repente era algo muy neutro, ¿no? Que a mí no me despertaban miedo. Em, claro, yo tengo, digamos, miedos, estos miedos grandes, ¿no? Que uno tiene como ser humano, miedo a la muerte de un ser querido, ¿no? Ese tipo de miedos grandes, ¿no? Que son como más existenciales. Mm. Em, pero también tengo una fobia terrible a las cucarachas, que es una fobia que yo no entiendo. A mí me gustan los insectos, yo tengo, ¿no? Cosas de insectos, dibujo muchos insectos, me encantan, pero a las cucarachas les tengo una fobia incomprensible, incomprensible realmente. Entonces yo creo que de cierta manera sí, yo de tanto consumir cosas de terror, películas, textos, sí he creado como una coraza y tengo o sea, soy dura para eso, ¿no? Tengo bastante resistencia, pero tengo esa fobia hiper específica que yo Sí. he Es escrito que hace. las fobias son hiperespecíficas, ¿no? Sí, y yo escribí un cuento sobre eso también porque pues, es algo que genuinamente me da miedo. Y para poder investigar para ese cuento, tuve que hacer como configurar mi explorador para que no salgan imágenes. Porque de solamente ver la cucaracha me aterra a tal punto que es como que me paralizo, mi mente se pone como en blanco, O es sea, muy tampoco fuerte. podrías leer un texto.
¿Leíste la del inspector, la novela? Ay, sí, sí la leí, sí la leí, sí la ¿Qué leí. Ese tal? texto, La Pasión. Sí, em, lo leí y me gustó mucho, ¿no? Quizá también por este elemento visual, para mí también tiene mucho que ver con el ver la cucaracha, ¿no? sí, Cuando la sí. leo, la puedo tolerar más, Ok. pero cuando la veo, de verdad que me da una fobia muy, muy fuerte, ¿no? Para otro tipo de cosas sí tengo bastante resistencia. em, y me parece interesante también esta idea de los horrores de la vida, ¿no? Versus los horrores de la pantalla o los horrores de los libros, ¿no? Em, porque sí, vivimos en un mundo horrible, ¿no? Realmente hay muchos horrores que vemos todos los días en las noticias, en nuestras propias vidas. Es una vida muy dura también. Unos países tan machistas, misóginos como los de Latinoamérica, el mundo en general, ¿no? Y vivir como mujer en estos países es un horror, ¿no? Y de eso va mucho también el nuevo, lo que se llama el nuevo terror latinoamericano, ¿no? Poner sobre la palestra esos horrores que no son tan cercanos, ¿no? A veces el terror puede, paradójicamente, ser más bien escapista, ¿no? Porque cuando Mm. ves Drácula o algo así, está como lejano, ¿no? Si bien cuando tú lo analizas, ya Y comienzas a es ver como otras inyectarte cosas. una dosis de adrenalina y sentir un subidón. Exacto, pero también el terror puede poner, como hacer, eh, poner sobre la superficie y criticar esos horrores que vivimos el día a día al plantearlos de esa manera, ¿no? Porque para mucha gente no los plantea como tal, o no los ve como tal, está tan normalizado. Entonces el horror también puede ser una forma de justamente replantear esos horrores como tales. Ujú. Se habla mucho de la capacidad de la pérdida de la capacidad de asombro, de la pérdida de capacidad de concentración, en fin, de las Ujú, pérdidas que estamos teniendo como seres humanos, pero también estamos perdiendo la capacidad de horrorizarnos, ¿no? mm. Sin embargo, no has perdido la capacidad de horrorizarme con tus textos. Aquí te voy a hacer una confesión y aprovecho el paréntesis para mandarle saludos a Igor. Y, porque, bueno, yo leí este libro completo. Ujú, A mí este libro no me horrorizó, me gustó mucho, pero bueno, antes de entrarle bien a este libro, quiero comentar que aparte del libro, el propio Igor, por eso lo saludo ahora, me hizo llegar un cuento de Artilugios, así se llama el ujú, otro libro, ¿no? ujú. Que es El Granado. Úfala, no, no lo pude terminar, En serio. no pude seguir, pero justamente por lo que estás diciendo, o sea, me tocó esa fibra de esto que estás hablando. Yo siento que tiene mucho que ver con que está escrito en primera persona y eso es como que te obliga a estar del lado de este personaje. Ujú. No quiero así como que lanzar muchos spoilers, pero llegó un momento, no sé si a la mitad, ya me quedé yo en ascuas, no sé qué va a pasar, que dije, uff, no, no, no sé, fue muy fuerte. Sí, yo sé que ese cuento es como uno de los más fuertes, creo que está en ese libro. em, y es un cuento que yo le escribí pensando en que quería hacer un cuento como conscientemente a la usanza de Poe, ¿no? Inspirado en esos personajes de Sí, Edgar Allan sí, Poe que escriben en claro, primera también es que persona. me costó trabajo hacer de lado mis Ujú, emociones para echarle un vistazo a esa parte estructural ujú, del cuento, ujú, que por otro ujú, lado ujú, también es muy lindo toda esta cosa como hasta surrealista, ¿no? Del cuadro, en fin. ujú, ujú, ujú. Sí, es un cuento que yo tengo como sentimientos encontrados al respecto de él. Casi no lo pongo en ese primer libro. Porque es un cuento que, no sé, a mucha gente le gusta mucho. Es Pero uno a ver, cuando de, dices gente, ¿qué es gente? ¿Son hombres, hombres, mujeres, por igual? no, hombres, mujeres, gente que ha leído el libro, usualmente lo que sí, gente que le gusta el género, Ok, ¿no? Gente que claro. es fan del género, ese cuento suele destacar mucho, de manera Ujú, positiva, ujú. ¿no? Es un cuento que en ese sentido, para mí es uno de los que, no es que no me guste, pero lo pondría no tan arriba, no es de mis favoritos de ese libro, pero a mucha gente sí, o sea, como te digo, gente que le gusta el género,
sí lo encuentran interesante precisamente por este tema de la construcción del cuento mismo, ¿no? Pero claro, es un cuento súper violento y es un cuento que habla de violencia contra la mujer muy fuerte, ¿no? Que es un tema también que a mí me importa muchísimo y un tema que yo constantemente lo pongo em, en mis cuentos porque es un horror, ¿no? La violencia contra la mujer es un horror. Entonces, yo creo que por eso es que aparece tanto en lo que yo escribo. ¿Y qué pensaste? O sea, ya sé que es un poco absurda la pregunta, porque cuando uno se siente a escribir ficción, pues como si fuera poesía también, como que no sabes exactamente bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Tú Ujú. permites que sucedan las cosas allí y ya luego vas acomodando. Pero más o menos, diría, qué te interesaba a ti explorar? ¿La mente de una mente así? Yo creo que Como- un poco eso, ¿no? Un poco eso, una mente así perversa, Ujú, como te digo, inspirado en estos personajes de Poe, ¿no? Que en muchos sentidos esos personajes creo que pienso en los narradores de Morella, de La Guía, esos cuentos que hablan, los famosos cuentos de mujeres de Poe, ¿no? Que en ujú, realidad son cuentos que son sumamente misóginos, ¿no? Una mujer que es idealizada para luego ser destruida, que es un poco también lo que pasa en este cuento, ¿no? Como tú dices, un poco entrar en esa psique, ¿no? Y poder como desmontarla a través de esta historia, ¿no? Eso era un poco lo que yo quería hacer en ese cuento. Y como tú dices, también hay partes que simplemente salieron ya en el proceso de escritura. También es un cuento bastante antiguo, entonces yo creo que ya no estoy en esa poética, digamos. ok. Estoy en otro momento de mi escritura. Bueno, pues me impactó tanto que no he podido terminarlo. No sé si voy a inventar, pero creo que era Vicente Leñero, aunque seguramente no era el único que lo decía, pero que Leñero le decía a sus alumnos, si vas a escribir terror, no te pongas a ver películas de terror, ponte a Mm. ver cualquier otra cosa. En ese sentido, no solo de géneros, sino de qué disciplinas te nutres artísticamente. Pues, pues a mí realmente el arte me gusta mucho en general. Yo pues veo películas de todo tipo. Yo estoy un poco en parte de acuerdo con con esa apreciación, porque yo creo que si ves exactamente lo que quieres hacer, vas a terminar copiando, ¿no? Entonces creo que es mejor ser, si bien vegano en la dieta, omnívoro en cuanto a la lectura y en cuanto a Ujú. a los productos culturales que uno consume, ¿no? Ver películas, drama, comedia, de todo tipo, ¿no? Para ver, ¿no? Cómo las cosas se están narrando, cómo desarrollar un personaje, ¿no? Que a veces algunas películas de terror también flaquean en ese sentido. Una de mis novelas favoritas es Confesiones de una máscara de Yukio Mishima, que Uf, no es brutal. una gran novela, es una gran Uf, novela. Es una novela fantástica, fantástica. Y claro, no es una novela de terror para nada. Em, también me entonces costó. es una novela, es muy buena, es muy buena, muy, muy buena. Sí, dura, también dura, Mm, pero muy, muy buena. También una de mis novelas favoritas es El Maestro y Margarita. eso Esa es no una la de leí. mis absolutas favoritas, que no es una novela de terror tampoco, es como fantástica, no, no es de terror. Em, y aparte de eso, aparte, digamos, de la literatura y aparte del cine, también el arte para mí es algo muy importante, la pintura. em, Hay muchos cuadros que a mí me inspiran para escribir, em, como a veces trato de capturar la esencia o lo que yo veo como el aura, digamos, del cuadro en un texto también para mi propia mi ilustración, mis propios dibujos. Entonces, por ahí también el teatro, la ópera, me gusta bastante la ópera, es difícil. Yo veo ópera casi por internet, ¿no? Porque es muy difícil llegar a verla en persona. He Ujú. tenido la oportunidad de privilegio de poder ver ópera en persona, pero es muy prohibitivo realmente, entonces no es algo que uno puede Sí, hacer comúnmente. Entonces yo más que nada por internet nomás, por YouTube. Pero es algo que a mí me gusta mucho, una forma de arte también que me gusta mucho. Y la música también en general, ¿no? La música, escuchar música para escribir, para también poder capturar la esencia
de algunos cuentos, ¿no? Yo a veces me hago como playlists, ¿no? De Sí, playlists total. ¿Necesitarías un de... poco la música para crear ambientes mentales, digamos, para sentarte a A veces escribir? yo creo que sí, porque a veces antes, incluso antes de escribir, antes de comenzar a escribir un cuento, yo como lo ideo, ¿no? Escribo en mi cabeza primero, digamos, ¿no? Lo voy pensando, salgo a caminar. A mí me gusta mucho caminar para poder pensar en un Ujú. cuento, ¿no? Eso es como parte de mi proceso artístico y me pongo la música, ¿no? Y ahí voy como pensando, pensando, cosa que cuando ya me siento a escribir ya tengo la idea mucho más desarrollada. Sí, se me fueron las cabras. Este, ¿Cuáles serían como temas que te obsesionen? O sea, digamos, ya tenemos, el terror es un género y el cuento es un género Ujú, que juntos hacen pues todo un gran género, ¿no? ujú. Pero además como temas que tú puedes tratar dentro de estos géneros son infinitos. ¿Cuáles dirías tú que son los que te han obsesionado? Tal vez no deliberadamente, sino que tú al ir dándote cuenta de tu trayectoria digas, mira, esto salta, ¿no? Esto se repite, este es un Ujú, tema ujú, recurrente ujú. en lo que escribo. Yo creo que hay un par de temas que me obsesionan de manera que yo lo sé y uno que me lo hicieron notar en una persona con la que estaba conversando me lo hizo notar. El tema que a mí me obsesiona y que me ha obsesionado toda mi vida es el tema de los animales. No, eso está en todo lo que yo escribo, en todos mis libros hay por lo menos un cuento de animales o más, un cuento en el que aparecen uno, dos, tres, cuatro más animales. Em, y eso es un tema que me obsesiona, el tema de la naturaleza, el tema de como el mundo fungi también. Ahora el tema de los insectos está siendo mi obsesión actual un poco y lidiando con mi fobia, lidiando con mi fobia a las Qué cucarachas y bien. a eso. Em, el tema también de como la justicia social es algo que siempre aparece y eso es algo que a veces no aparece de manera consciente, pero que termina surgiendo. Y un tema que a mí me lo hicieron notar, que realmente no lo había notado, es el tema de la escritura en sí misma. Ujú, ¿No? Una persona con la que estaba hablando me dijo, tus personajes siempre están escribiendo, ¿no? Siempre están tratando de comunicar o de escribir un diario o alguna carta, ¿no? Y mm, dije, uy, sí, pues sí, es verdad, ¿no? Y también no solamente la escritura, sino la fiabilidad o no fiabilidad de la escritura para representar como acto de representación, ¿no? Si la escritura es un medio, o cuál es la relación entre la escritura y lo que se busca representar o lo que se busca crear en el acto de la escritura, ¿no? Sí, eso tiene sentido, ¿no? Porque por mi misma carrera como crítico literario, como académico, yo pues siempre estoy ahí justamente analizando libros, comentando libros, entonces tiene sentido que eso también salga en mi escritura a pesar de que yo realmente no lo había pensado. y en ese sentido tampoco te propones, supongo, quizá el humor, sin embargo, aflora, A ¿no? veces O por lo sale, menos se yo ve, en este sí, libro me reí, realmente me reí todo el libro, no sé si con todos los me cuentos, parece pero casi. perfecto, porque sí, es algo que yo me acuerdo cuando yo escribía antes, todos mis cuentos tenían humor. Y a veces yo decía, y también eso también fue parte de por qué escribí El Granado, porque dije, tengo que escribir un cuento que no tenga humor, porque Ese sí no, ese sí no todos mis me cuentos dio risa. tienen chistes. No, claro, es que está hecho para eso, está hecho porque justamente no, este cuento, yo pensaba, todos mis cuentos tienen chistes, todos mis cuentos tienen como que ese lado humorístico, algunos tienen como más temas de humor negro, ¿no? Pero Mm, todos tienen un cierto humor. em, y sí, y eso es algo que a veces lo hago a propósito, a veces simplemente me sale cuando escribo, ¿no? También yo soy como muy irónica, entonces le sí, pongo mucha total, esa es como ironía. sarcástico. Sí, entonces, pero claro, hay cuentos en ese libro que son, el que cuento Los Dráculas es humorístico, ¿no? Ese cuento sí es humorístico y justamente lo, cuando armamos con Claudia, que ella es la editora de Hipatia, cuando armamos el libro, yo como que quería ponerlo de tal forma que cortara un poco lo pesado del cuento Carne, que ese sí no es Ujú, nada gracioso, ese cuento es muy duro ujú. y muy, ¿no? oscuro, no tiene nada de chistes, entonces yo quería justamente como para bajarle el tono, ¿no? Como pongamos este cuento que es más humorístico para, ¿no? Como para ya relajar un poco, para que sea, ¿no? más llevadero, ¿no? Que no sea una retaíla de cuentos duros, sino que hay un cuento que como que Sí, te,
¿no? Que distiende un poquito. Sí, sí, sí. Bueno, ya que mencionas carne, ese cuento no me dio miedo. Ujú. Como cuento me pareció excelente, Gracias. me pareció un cuento estupendo que cumple perfecto con la función de un cuento, muy bien escrito. No le sentí así como que no le falta una palabra, como escrito con elegancia. No es tampoco, a pesar de ser, sí, como decir, pues muy gráfico o muy descriptivo, casi hiperrealista. En contraste, por ejemplo, con el cuento este del Granado, que es más surrealista, Ujú, este es mucho más realista. De alguna forma tendría que impactar peor quizás en mí, pero impactó de una forma distinta. Tal vez también tiene que ver con que aquí el narrador se opone a la violencia, ¿no? ujú. Pero me conmovió de una manera. Yo lo leí y lloré y dije, wow, yo tengo que, tengo que grabar este cuento porque a mí de vez en cuando me gusta, cuando encuentro un texto que me gusta, si no es larguísimo, pues lo grabo y lo comparto, ¿no? Pero no lo podía, no lo podía grabar porque llegaba a unas escenas y me ponía a llorar. No. Eh, es como, bueno, también cada quien sus historias personales, ¿no? Pero es un Ujú, cuento que me gustó muchísimo y que además siento que es tremendo en el sentido de lo que estás diciendo, ¿no? Y de la fiereza, como describir con fiereza y contundencia una realidad que sí es terrorífica, pero que es más terrorífica porque no es ficción. Ni siquiera esa criatura que aparece ahí, que uno podría ujú, decir, bueno, este esperpento es ficticio. Si uno se pone a hacer investigación vegana, te das cuenta que, mm, pues no, que es un reflejo bastante nítido de una realidad horrorosa. ujú, ujú. Sí, ese cuento para mí fue muy difícil de escribir. Uno de los cuentos más difíciles de escribir, quizá en mi carrera como escritora, top 3 cuentos más difíciles de escribir, por el tema, ¿no? A mí también me afecta muchísimo, obviamente. Yo soy vegana por mi amor hacia los animales, un tema del que ya hemos venido hablando de manera inevitable, y también porque yo quería que fuera un cuento que tuviera, si bien describe, que tuviera cierta sutileza y que no sonara como que yo estaba como Como, panfleteando o ujú. como que golpeando al lector en la cabeza, ¿no? Con el tema. Y eso, para mí eso fue muy difícil, porque yo quería, ¿no? Yo sentía como que yo quiero escribir aquí, ¿no? Y decir, pero quería también, o sea, el elemento artístico tiene que ver con ocultar, ¿no? También para luego mostrar. Entonces sentí que eso era la forma más eficiente de que el cuento pudiera llegar y el mensaje pudiera llegar, ¿no? Hacerlo de una forma más sutil. Em, y entiendo lo que dices perfectamente comparándolo con el Granado, porque, claro, si bien hay cosas gráficas, son cosas, no, tampoco es un cuento como excesivamente sangriento, ¿no? La violencia quizá es menos, Es más no sé, psicológico. sí, 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 entonces no es tan explícito, si bien sí hay cosas muy fuertes, entonces sí, yo creo que ese cuento, como te digo, me costó muchísimo escribirlo porque sentía que había como una negociación, ¿no? Entre quiero decir esto, quiero mostrar estos horrores, pero a la vez no quiero que la María Ángela del mundo real no intervenga tanto para que pueda llegar, ¿no? Para que pueda llegar y para mí que la gente lo lea y se conmueva y que también gente que no es vegana no me diga, oye, yo leí el cuento y después ese mismo día no pude comer carne. Es como, Totalmente. ¡ah! Lo logré, ¿no? Sentir como que Sí, esa satisfacción de poder realmente activar, ¿no? A través de ese cuento. sí. O sea, yo no había pensado en esto que dices de que fuiste muy cuidadosa para no sonar como que estás adoctrinando a los lectores, ¿no? Ujú, Y en efecto en ningún momento se siente así, no, no se sabe de qué va a tratar, digo, ya el título es muy efectivo y es muy impactante y muy fuerte, pero si tú, digamos, si tú sacas ese cuento de este libro y lo metes en una antología de cuentos de muchos autores, cuela en el sentido de que no, mm,
no necesariamente es un cuento de terror, aunque lo sea, Ujú. ni necesariamente es un cuento vegano, aunque lo sea. Es un cuento, es un muy buen cuento que, ¡pum!, impacta. Y creo que el villano es un gran villano que es apenas medio que aparece ahí como que fantasmagórico entre el olor de este lugar que no se le va el olor a sangre. Y si seguimos haciendo el paralelismo con el otro, pues el otro podemos pensar, aunque sea muy aterrador, pues es como más parecido al psicópata de película de terror, ¿no? Sí, Pero este otro hombre puede ser cualquier hombre, cualquier buen hombre. exacto, ¿no? Es lo que se describe en el personaje del Granado es como tú dices, es como más psicopático, es como uno de estos personajes de Poe que claramente tienen una psique como trastornada, ¿no? Ujú. En cambio, estos personajes del otro cuento son personas normales, ¿no? Son personas normales y es parte de la industria normal, de los procesos normales. Yo también investigué los procesos de cómo se, ¿no? Cómo se, pues, se mata a las vacas para, o sea, en la crianza del ganado, para ver cómo era, ¿no? Para poder describirlo con, digamos, con precisión y que fuera verosímil el cuento, ¿no? Sí. Pero sí, claro, el villano es una persona, es un hijo sano del patriarcado, ¿no? Y también otra cosa que yo quería hacer en ese cuento era combinar un poco o hacer que la lucha feminista y la lucha vegana estén juntas, ¿no? Que Ujú. yo creo que eso también es algo importante. Claro, en el diario de esta mujer. Ahí también, claro, que no son personajes tan distintos el de un cuento y el otro, porque perfectamente ese hombre del rastro pudo haber matado, o de hecho, aunque es que es muy difícil hablar sin spoilear, pero pudo haber cometido exactamente lo mismo y de alguna Mm. forma lo hizo, o quizás sea peor, no lo sé. Y entonces, ¿cómo, en qué etapa de la vida y cómo fue para ti tomar la decisión como de mirarte y decir, a ver, yo amo a los animales, qué estoy haciendo y qué quiero hacer, ¿no? ¿Cómo, Sí, para cómo fue mí, tu revolución? pues yo me hice vegetariana muy chica, ¿no? Yo tenía creo que 11 12 más o menos, muy, muy Claro, chica. Por esto que te estaba comentando hace un momento, ¿no? Porque yo veía a los artistas que a mí me gustaban y yo amaba a los animales, tenía mi perrito en ese momento. Yo amaba a los animales ¿se y llamaba cuando yo cómo? comencé a investigar, mi ¿Cómo? perrito se llamaba Vito. Yo tenía mi ¿Vito? perrito, lo amaba mucho, ¿sí? Y yo, o sea, lo veía y veía, o sea, veía lo que es, pues, ¿no? Una persona no humana, ¿no? Y decía, pero ¿cuál es la diferencia entre este perrito y una vaca o un pollo? Realmente no veo ninguna diferencia. Y cuando yo comencé a investigar a esos artistas alternativos, veía que algunos tenían dietas vegetarianas. Y entonces dije, ah, ok, esto es algo que se puede hacer, porque nadie a mi alrededor lo era. Entonces no tenía como Mm, ese referente, pero entonces vi, eso es una posibilidad, ¿no? Y comencé a ver también pues los videos dentro de las fábricas, dentro, digamos, de las cosas industriales de la carne, y dije, no, no puedo más, no puedo más. Entonces, claro, yo de muy chica decidí ser vegetariana, mis padres se opusieron muy fuertemente, pero al final logré convencerlos, por suerte, y pues fui vegetariana por mucho, mucho tiempo, hasta el 2016, en que yo vi esta película Cowspiracy. claro. Y viendo Uf, Cowspiracy, esa muy fue fuerte otra que también, no pude, o sea, la tuve que muy ver en fuerte, 3 partes, madre muy mía. fuerte, muy fuerte. Y una cosa que a mí me hizo ver, o sea, porque yo dije, bueno, yo ya soy vegetariana, ¿no? ¿Qué más voy a ver aquí, ¿no? Pero la vi y dije, pero la industria de la leche es la misma industria, ¿no? Yo que, o sea, me sentí como muy naif, ¿no? Y dije, yo he estado pensando que la leche no le hace daño a la vaca, ¿no? Porque esa es la imagen, pues, ¿no? Tan separados estamos de lo que comemos Lo que que decíamos al consumimos, principio, todo lo dividimos y es muy eficiente. ¿no? Es exacto, ¿no? Lo separamos tanto que pensamos que la vaca casi que nos entrega su leche por su voluntad propia, ¿no? Qué buena gente, ¿no? Nos Con una entrega su leche sonrisa. con una sonrisa, exacto, ¿no? Yo dije, y cuando vi Cowspiracy me di cuenta, ¿no? De que una industria es la otra, ¿no? La vaca cuando ya no da más leche, termina en el matadero. ¿Y cómo es que la vaca produce leche? Embarazándola constantemente, torturándola y quitándole además a su becerro para quien es esa leche. Ujú. Entonces sentí que había sido engañada, ¿no? Que había sido engañada, que me sentí naif, me sentí como muy tonta. Y dije, hoy día mismo
ahora soy vegana, ¿no? Y así fue como yo decidí ser vegana de un día para otro, pero no tanto porque ya era vegetariana, entonces hice como que esa transición rápidamente em, y desde ahí, entonces ya han pasado 10 años de eso. Es muy esperanzador, oye, porque entonces el terror no te ha vacunado en el sentido de que seas una persona menos empática. Yo creo que no, es que yo creo que para mí el terror te vacuna ante otros, otras películas de terror, ¿no? Ante el terror artificial, digamos, el terror hecho en un estudio de Hollywood, ¿no? Ese tipo de cosas yo las puedo aguantar muy bien. Pero el terror de lo que es la industria de la carne, el terror del abuso, el terror del racismo, el terror del genocidio que estamos viviendo en ese Así momento. es. Esos terrores, ¿no? Yo creo que más bien quizá el estar vacunado ante esos terrores artificiales hace que uno sea más consciente de estos otros, ¿no? Y que puedas realmente empatizar con ellos y mostrarlos y poder hablar de ellos cada vez que, ¿no? que da la oportunidad, ¿no? Porque, claro, para mí ver el terror de la industria de la carne, el terror de la industria animal en general, es algo que me movió y o sea, dije, esto lo arreglo, pero hoy, ¿no? Ipso factamente. Esto no puede Sí, esperar más, ¿no? De lo único que me arrepiento del veganismo es no haber sido vegana antes. sí. Y es lo que escucho que todo el mundo decimos, no es una cosa Ujú, progresiva. O sea, ujú, quiero decir, es progresivo en el sentido de que, pues, hacer los cambios y que el cuerpo se adapte a ciertas cosas puede ser progresivo, ¿no? ujú. Pero la decisión no. Ujú. ¿Qué, qué tan buen medio es la literatura para, para invitar a, pues, a cualquier persona que se interese en tu literatura, independientemente de ideologías y filosofías? Ujú. eh, Eso, para invitar a la reflexión. En tu experiencia, eh, ¿cuántas de las personas que han leído Fieras, por ejemplo, que seguramente no solo Fieras, Fieras está como sí muy específicamente enfocado a los animales y no solo a los animales, que también hay que mencionar que por ahí hay, de Ujú, hecho el libro empieza con una planta, bueno, algo así, no con una planta, ujú, pero tampoco quiero spoilear. Este, ¿Alguien se te ha acercado a decir, oye, mira, yo no había pensado esto, por ejemplo, ya solo el cuento carne, pues daría para que alguien diga, ah, caray, yo no había pensado en esto y me dolió y no me había dolido. ujú, ujú. Ese cuento sí ha tenido ese impacto sin duda. Ese cuento sí, varias personas me lo han dicho, ¿no? Que incluso dejaron de comer carne por un tiempo al menos, ¿no? Nadie me ha dicho que se ha vuelto vegano a raíz del Mm, cuento, eso sería para mí un logro gigante. Pero sí que al menos ha tenido cierto efecto, aunque sea de hacer pensar, ¿no? De activar, de hacer, aunque sea reflexionar sobre ese tema. Ese cuento en particular. Los otros cuentos que trabajan algunos otros temas animales, algunos tienen también un efecto que produce, ¿no? Cierto elemento de activar, ¿no? El cuento El oro gris, ¿no? Que habla más como de la trata de animales, que eso es un problema también muy grande en Perú, mm, específicamente, ¿no? El tema de la trata de animales. Em, y también el cuento La corrección, ¿no? El último, que es el de los insectos, en ver también, en ver a la naturaleza, ¿no? En observar la naturaleza y poder no solamente mirar, sino observar. mm, Entonces, y poder vernos como parte de la naturaleza y ver la naturaleza también como no un elemento decorativo, sino como un ambiente del que somos parte, ¿no? Y que esas partes de la naturaleza también son interlocutores válidos y que también escriben, digamos, de cierta forma, ¿no? Escriben sus propias historias, por más pequeños que sean. Entonces yo creo que sí tiene ese efecto, ¿no? De poder ver, ¿no? De permitir que las personas que leen el libro vean y realmente presten atención a esos animales, ¿no? Ya sea el tema de la industria de la carne, el tema de la trata, o simplemente ver esas pequeñas historias, ¿no? mínimas de los insectos o de los animales que viven en la selva. Y das agencia incluso a lo vegetal. O sea, pienso que el primer cuento no queda tan claro Ujú, si la protagonista es la narradora o quizás esa semilla. ujú, ujú.
Sí, sí, yo quería agregar un cuento vegetal en este libro. Yo dije, también tiene que participar aquí Y algo además vegetal. abre así, es muy Sí. efectivo como que tú digas, ah, fieras, y que esa sea la primera fiera. Es como, ah, mira, no es lo que, no lo pones tan fácil, pues, los pones a pensar, ¿no? ¿Qué condiciones y estímulos necesitas? Digamos, si tienes algunos que son innegociables para, para sentarte a escribir. Hmm, interesante también. Pues cada cuento para mí ha tenido como su propia historia, ¿no? Cada cuento surgió de una manera completamente diferente y lo que me motivó a escribirlo a veces es diferente. Para ello, mis condiciones de escritura, pues yo necesito silencio, ¿no? A mí como que me activa de una forma muy negativa el ruido fuerte. Entonces necesito silencio lo más posible, un lugar tranquilo y básicamente eso, ¿no? Realmente no necesito demasiado para poder escribir. Lo que sí necesito es como una idea, ¿no? Una idea que realmente me apasione, que yo quiera explorar, ¿no? Eso es algo que sí necesito de todas maneras. Muchos de mis cuentos surgieron también, yo lo veía, esto pasaba mucho más antes que ahora, cuando yo participaba mucho como de antologías específicas. Entonces Mm, era como, tenía como una especie de pie forzado, ¿no? Como tienes que escribir un cuento sobre tal. claro, muy Entonces como eso de como que yo taller. un poco como de taller. Entonces yo tenía ese pie forzado y yo escribía, y yo lo veía como un reto, ¿no? Porque a veces eran cosas que pues, ¿no? Cuentos sobre héroes peruanos, ¿no? Por ejemplo, entonces era como un reto para mí escribir algo así, ¿no? Sobre un héroe peruano, pero en clave de terror, ¿no? Decía como, ah, qué curioso, no voy a hacer esto. Ahora ya no lo hago tanto así porque ya ahora estoy como más pensando un poco en los libros como cuerpos cerrados, digamos, no Ujú, tanto como colecciones de cuentos ujú. separados. Em, entonces, para mí, yo creo que lo más importante es tener un espacio tranquilo para poder, para no distraerme, y una idea que me apasione para explorarla. ¿No? También para mí es importante poder tener la posibilidad de salir a caminar y dar un poco de vueltas con el cuento, con mi música, ¿no? Para darle El como círculo de pensarlo. grava de Darwin, ¿no? Que Darwin decía que salía a dar vueltas, ya tenía todo un Un poco circulito sí, marcado para rumiar. tal cual, sí, sí, eso también para mí es bien, bien importante, ¿no? O Salir a dar vueltas así. Woody Allen se mete a bañar. Bueno, y te iba a preguntar, pero creo que ya lo develaste porque, porque dijiste, o sea, no solo es, a ver, yo te iba a preguntar si solo requieres de una idea o requieres de un estado de ánimo y tú has dicho una idea que me apasione, es decir, sí se te Mm. tiene que encender algo que sea físico, que tú sientas como, ay, como que algo jala en el cuerpo que dices, ay, quiero escribir. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque ese es el estado más ideal, ¿no? Pero un escritor también, o sea, como dicen, que la inspiración te encuentre trabajando, ¿no? Entonces, a Sí. veces uno tiene que simplemente escribir, ¿no? Y a veces te llega el apasionamiento después o en el camino, ¿no? Te encuentras sobre la marcha. Entonces, para mí eso es lo ideal, ¿no? Por eso es que digo de una idea que me apasione, quizá no necesariamente estoy en ese estado en el momento en el que comienzo a escribir, pero ¿no? Ahí me voy encontrando, ¿no? El cuento y yo nos vamos encontrando a la mitad, ¿no? Entonces ahí se va generando, yo creo eso, y puedo, a través del trabajo, puedo generar ese apasionamiento también en mí misma. A veces cuando escribo, también escribo sobre una idea que me apasiona, pero no sale bien Mm, y termino matando la idea y ya a veces el cuento queda trunco o lo dejo y luego lo reviso después y ya lo termino con otro aire o a veces tengo una idea que me gusta mucho y escribo un cuento con esa idea y lo detesto, entonces lo borro y agarro esa misma idea y escribo otro cuento, pero con esa misma idea que me gusta más, ¿no? Entonces creo que también a veces la idea me puede apasionar, pero no necesariamente yo estoy en ese estado. Yo creo que el estado claro, me agarra en el trabajo, ¿no? Porque si no, pues sería muy difícil producir, ¿no? Como sí. llegar a ejecutar todas las ideas. Ujú.
¿Escribes otros géneros o lees otros géneros? ¿Te Sí, considerarías a ti misma como yo soy cuentista primordialmente? yo soy cuentista primordialmente porque he tratado de escribir novela y no he podido. Em, Siento que se me quema un poco la idea, como que la manoseo mucho y ya me deja de gustar. Igual tengo una novela en proyecto, ¿no? Que la estoy escribiendo. Entonces sí, yo por el momento soy cuentista, no por decisión propia quizá, sino porque es lo que, en el género en el que me siento más cómoda, de Sí, todas maneras, pero estoy en el proyecto de la novela, estoy ahí. Poesía he escrito, pero muy poco y mis poemas no me parece que son tan buenos. Entonces, pues yo me consideraría sí más cuentista por el momento, definitivamente narradora, ¿no? De prosa. Yo creo que igual esa poesía que yo escribí en algún momento también se aparece, ¿no? En mis cuentos que también tienen elementos poéticos, elementos sonoros, ¿no? Algo que me gusta hacer es leer sí. mis cuentos en voz alta para que me Se, suenen y bien a mí, ¿no? se nota, se nota y yo te felicito. Yo cuando doy taller siempre les digo, léanse en voz alta, léanse, escúchense, porque eso lo aprecia mucho una como lectora. Ujú, ujú. Porque Sí, aunque no leas en voz alta, estás escuchando el texto. sí, sí. Sí, eso es algo que para mí es muy, muy importante. Entonces, aunque no escriba poesía, yo creo que ese elemento poético también aparece, ¿no? en los cuentos. Pero sí leo poesía, eso es algo que sí. Uno de mis escritores favoritos es César Vallejo, ¿no? El poeta peruano, que yo lo adoro, es, lo es todo. Para mí lo es todo, de verdad. Ahora tuve la oportunidad de estar en París e ir a su tumba. Para mí fue un Ah, que momento muy, muy, ¿no? mm, Muy fuerte para mí estar ahí con él, ¿no? Sí, fue muy, muy especial, y su poesía para mí es absoluta, no hay más, ¿no? Es de verdad que para mí es quizá uno de los escritores más grandes de la historia de la humanidad. Entonces a mí sí que disfruto leer otros géneros más allá de la prosa. Yo me considero narradora por el momento, narradora de cuentos, pero sí que consumo otras cosas. También teatro. El teatro del mm, siglo de oro es algo que me quedó mucho de cuando yo estudiaba, ¿no? Cuando yo estudiaba literatura en el pregrado, es algo que yo siempre disfruté mucho. Y algunas cosas todavía, también por la musicalidad misma del teatro en verso, mm, las tengo como grabadas, ¿no? Y todavía en el cassette. Entonces a veces aparecen, también cuando yo escribo aparecen esos pedazos de Calderón, ¿no? O estilos sí. de esa forma. Entonces sí, sin duda a pesar de que yo escribo prosa y escribo cuentos, yo consumo también de manera omnívora otros géneros literarios tipo poesía, teatro, microcuento también. Y como Vallejo naciste un día que Dios estaba enfermo. No sé, Vallejo tuvo una vida muy dura, ¿no? Muy, muy dura. Entonces quizá yo, no sé, yo he tenido bastantes privilegios creo que en la vida, ¿no? Creo que es algo que también uno tiene que reconocer, los privilegios que ha podido tener. Poder escribir es un gran privilegio, no tener el tiempo, tener los medios para poder escribir es un gran privilegio. Vallejo tuvo una vida muy difícil, ¿no? Una vida de mucho, mucho sufrimiento. Entonces no sé si diría que estuvo enfermo Dios cuando yo nací, no sé. Em, quizá estaba resfriado. Te estornudó y apareciste. Oye, ¿y qué, qué aporta, por ejemplo, la docencia Mm, a tu oficio, o sea, a tu escritura? ¿Y de qué manera? Eso me parece muy interesante también de pensar. Yo usualmente cuando he dictado clase más que nada ya sea de literatura, como ¿no? de crítica, de ese tipo, ¿no? de crítica literaria, de ¿no? clases académicas, o clases de español, también clases de lengua. Mm. Es algo que he dado mucho. Yo creo que más que nada, ¿En Estados quizá poder Unidos? en Estados Unidos, daba Ujú, clases de lengua, porque en Estados Unidos la praxis o sea, la enseñanza de la literatura está atada a la enseñanza de la lengua, que es algo que yo no sabía antes de ir allá. Em, pero tuve la oportunidad también de enseñar literatura, y creo que por ahí va más no, la retroalimentación con mi praxis, tanto académica como creativa. Em, por un lado,
yo creo que el enseñar los textos hace que uno los entienda mejor. Yo sé, para mí, yo, incluso cuando yo misma estudiaba en mi pregrado, mi forma de estudiar para un examen o algo así era enseñándole a otra persona. ¿No? Esa era mi forma de también aprender y sentir que sabía, ¿no? Que realmente, porque para poder enseñar algo tienes que saberlo bien tú Mm, primero, ¿no? Y ahí te das cuenta rápidamente de qué cosas te faltan, qué cosas no sabes bien. Entonces, creo que te da una visión más profunda de los textos y también los alumnos siempre traen cosas a la mesa, tienen otro horizonte de interpretación y traen cosas a la mesa que tú ni siquiera has visto. Entonces yo creo que para mí enseñar los textos, tener también el privilegio de poder enseñar los textos, da una visión más profunda, una lecturas nuevas de los textos y creo que también para ser un escritor hay que ser un gran lector. Entonces mm. sin duda por ese lado también contribuye. Y en estos últimos semestres que estuve enseñando, pude poner elementos de escritura creativa en las clases, ¿no? Y eso es algo que los alumnos creo que disfrutan mucho, y yo también disfruto mucho leerlos, ¿no? Esos pequeños chispazos, ¿no? Darles ese espacio para que ellos puedan, ¿no? Escribir y mandarse, y escribir cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y muy, muy chéveres, que eso es un momento también de mucha alegría para mí, ¿no? Y ver la escritura creativa no solamente pues como para mí este oficio y el gran amor de mi vida quizá, también como esta herramienta que puedo utilizar en la clase para conectar con los alumnos y despertar en ellos también esa misma pasión que me mueve. ¿Y la escritora de terror es la misma que se planta delante del alumnado a impartir clase? Más o menos, yo creo que a veces como que no lo digo tanto. También otra cosa interesante de mí es que yo quizá no me consigo a mí misma como una escritora de terror necesariamente, ¿no? Ya, Yo me digo que soy escritora, no más que nada. Yo no necesariamente, lo que veníamos hablando al inicio, ¿no? Que yo a veces ni siquiera veo mis cuentos como cuentos de terror, ¿no? Y luego ujú, me dicen, este cuento me dio mucho miedo. Y yo ujú. digo, no como, oh, ok. Entonces Tendría que yo le haber veo. preguntado eso antes, si te considerabas una, o si se te considera, ¿no? Es que esas son dos cosas diferentes, creo, ¿no? Claro, Porque claro, yo creo que sí se me considera a mí más que nada como una escritora de género, ¿no? De sí, género gótico. sí, Pero yo creo que si vemos mis cuentos uno por uno, en realidad no todos son así. En realidad no todos son es cuentos de cierto. género, ni son de terror. Entonces, yo creo, o sea, yo escribo lo que me gustaría leer, ¿no? Eso es lo que yo digo. Yo escribo lo que me gustaría leer. A veces salen cosas de terror, porque también tiene que ver con lo que yo consumo como espectadora, como lectora. Como me gusta el terror, sale terror, pero no siempre, ¿no? No Ujú. siempre. Y en este último curso que yo di, fue un curso de gótico latinoamericano. Entonces, claro, sí, los pies forzados que yo les daba a mis alumnos sí tenían que ver con cosas de terror. Claro, a eso Em, iba. ¿No? Y fue muy interesante, ¿no? Porque una cosa que yo les di, estábamos leyendo Chuck Moll de Carlos Fuentes, y yo les di, el pie que yo les di era algo así como, narra brevemente cómo un objeto de tu vida diaria cobra vida. Em, y una chica escribió una cosa muy, muy breve acerca de su relación con su celular, ¿no? Y era como un cuento breve de terror acerca de su relación con su celular. Y me pareció Claro, muy da chévere, para mucho. muy genial. Me pareció como un chispazo realmente de genialidad que había tenido y estaba muy bien escrito y era muy como, realmente era, o sea, estaba como muy bien pensado, ¿no? Ujú. Porque, o sea, al final como que el personaje, el celular casi que tomaba control de la vida, ¿no? Y decía, yo no necesito a nadie más, yo tengo mi celular, ¿no? Entonces me pareció un momento Qué como muy, bueno, muy, muy chévere, sí, muy, muy chévere. muy pertinente. ¿Y Sí, qué tanto necesitas como esa retroalimentación, sí, de tus alumnos y también como de tus lectores, también como para motivarte, ¿no? Porque si una publica, pues tiene todo el sentido que uno espere que le digan cosas, ¿no? ¿Qué tan necesario es eso? ¿O a ti te da igual y tú sigues escribiendo igual? pues para mí es importante, para mí es importante, ¿no? Que la gente me lea, si le gusta o no le gusta ya es otro tema, ¿no? Pero que para mí la gente me lea, que me dé ese espacio, ¿no? En su vida,
esos momentos, ese tiempo tan finito que es la vida, ¿no? Dedicarle a algo que yo escribí, para mí eso es muy valioso ya en sí mismo, ¿no? Y ya los comentarios, ¿no? También yo creo que hay pues comentarios positivos que siempre es muy chévere recibir, ¿no? Gente que le gusta lo que hago. Y también hay comentarios más críticos que también me son útiles, ¿no? Yo creo que eso es parte también de la praxis del escritor, ser bastante, pues, duro, resistente también a la crítica, ¿no? Y que eso no te desmorone. Em, Sí, Eso es algo también que la academia, quizá yo aprendí también mucho en la academia, ¿no? La academia puede ser muy, muy cruel. En la academia tú puedes enviar un artículo para publicar y luego te lo devuelven, pero hecho trizas, sí, lo muy he duros, visto, no a mí, pero ¿no? a Son otras, muy, muy duros. sí. Entonces, yo creo que también desarrollé esa coraza con respecto a a la crítica, pero también saber recibirla, no decir simplemente como, no, toda crítica, no quiero escuchar nada, no, porque también la crítica sirve para poder crecer, y para poder mejorar como escritor. Yo leo los cuentos de Artilugios, por ejemplo, y digo, o sea, yo siento, yo veo Mm, lo que escribo ahora y digo, estos cuentos son mucho mejores, como para mí, mm, ¿no? Y me da satisfacción ver cómo yo he podido progresar, también escuchando esa crítica, em, esa crítica, digamos, productiva. sí. Y también yo creo que eso es algo que da la experiencia, ¿no? Saber discernir qué crítica es simplemente como para que te quieren bajar, ¿no? Y qué crítica realmente es productiva y te es útil. ¿Y en qué detectas esa diferencia? Quizás es muy obvio, ¿no? Pero ¿cómo lo detectarías? O si pudieras, si te acuerdas de algo que puedas poner algún ejemplo, por ejemplo, es muy diferente que te digan esta porquería que solo te quiere atacar, que te digan esto que pretende que mejores en tu escritura. Sí, yo creo que no, es cuando alguien te quiere atacar, usualmente también van a la persona, Mm, ¿no? Cuando van a la persona, a mí como persona, o cuando hacen como comentarios muy, muy grandes, ¿no? Eso también me parece que ¿extensos? denota, no extenso, sino como muy, muy generales, ahí está, no muy Mm, generales, ¿no? Una crítica que recibí una vez fue, por ejemplo, el tema de el animal y el ser humano es un tema muy viejo. no, bueno. Y yo dije, ah, ya, ya se acabó el tema, ya lo resolvimos, ya. Entonces yo sentí como un poco de, esa crítica no me sirve, ¿no? Esa Claro. crítica no me sirve mucho realmente. Pero sí hay otras críticas como mucho más puntuales, ¿no? De cómo se trabajan esos temas, por ejemplo, que son mucho más útiles, ¿no? Que sí sirven, em, y cómo podría haber sido el cuento, ¿no? También tengo gente que me dice, no, sinceramente, leí tu libro y no me gustó. Y yo digo, bueno, bacán, o sea, lo leíste, no lo leíste completo de tapa a tapa, me dedicaste ese tiempo, gracias, y genial, acá tengo otro, quizás te guste, ¿no? De verdad que también desarrollar como, que, no, mis libros tampoco son monedas de oro como para que le gusten a todo el mundo, ¿no? Claro, Yo creo que habría algo de malo con ellos si es que le gusta a todo el mundo, ¿no? Creo que alguien tiene que gustar. claro, y también cabría interesarse, ¿no? En seguir preguntando, ah, ¿en serio? O sea, ¿te gustó? ¿Qué te gustó? Ah, ¿no te gustó? ¿Por qué? ¿Por qué no te Sí, gustó? No, claro, escuchar por claro, qué. claro, 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 claro. ¿No? Sí, yo siempre pregunto, ¿no? ¿Qué cosa no te gustó? Y claro, luego ver de esa crítica qué cosa me es útil y qué cosa no me es útil, ¿no? Mm, Si me dice, claro, si la crítica es, pues no me gustan los cuentos sobre animales, pero ahí no hay nada que yo pueda hacer. Yo voy a seguir escribiendo sobre eso. Pero si es una crítica más puntual, puede ser algo perfectamente válido y útil. ¿Leíste, creo que se llama El retrato de Gogol? Sí, ese cuento fue muy, muy importante para poder escribir el Granado. Ya lo pensé, o sea, se me vino como que fugaz, dije, ah, no manches, Sí, totalmente, totalmente. Ese cuento yo lo escribí pensando qué fuerte, sí. sí, porque ¿Y, co- acababa y, justo de leer esos cuentos de Google. y conoces los cuentos de Leonora Carrington? Sí, también. A mí me encanta, o sea, su propuesta artística, ¿no? Como en total, Sí. como su arte, su escritura, me parece muy genial, muy pictórico siempre, ¿no? Pensando también en el retrato de Gogol. Em,
Sí, aquí justamente, es que justamente lo tengo aquí detrás, creo que es el libro donde Yo estaba también ese lo cuento tengo y por donde yo ahí. lo leí. Oye, ¿cómo verías? ¿Tienes fieras por ahí? Mm, Ay, no me digas que no. creo que lo Yo puedo fui, traer. fui una Espera un irresponsable. segundo. Sí, claro, te espero. Espera un segundo, te lo puedo traer. Sí, vamos a ponerle pausa. Y no me dices, yo estoy Perdón. fritísima. Ya no sé cuánto se perdió de esto, Dios mío. ¿Cuánto llevamos en pausa? Ah, bueno, creo que solo fuiste por el libro. Qué desgracia. Bueno, este, sí, quiero que lo último sea tu cuento y no añadir nada para, pues, para dejar a la audiencia así. Entonces, antes, bueno, pues volverte a agradecer esta conversación y esta oportunidad de conocer tu trabajo. Ya soy fan. Y que nos digas cómo, cómo conseguir tu libro, tus libros. No, la verdad yo he disfrutado muchísimo esta conversación, me ha encantado, muchísimas gracias por, pues, por leer mi libro, por darme este espacio, por realmente con mucho cuidado. Siento como no sé, me siento muy, muy abrazada, ¿no? Por este espacio y por la apreciación que tú has dado del libro. Entonces te agradezco infinitamente. El libro se puede conseguir a través de Busca Libre en la página de Hipatia Ediciones, que es hipatiaedición.com también, em, y también por mi Instagram, ahí también yo puedo dar más información, que me buscan con mi nombre, que es María Ángel Ugarelli, Ah, bueno, o podemos mi poner tu Instagram, Instagram acá abajo. sí, que es como medio raro, que es como Hex con varias H's, era como un nombre que yo tenía hace mucho tiempo y ya nunca lo cambié, ya me quedé con él. O también a través de la página de Hipatia Ediciones, ahí se puede conseguir más información, ¿no? Aquí se ve el logo, porque hay varias Ujú. empresas que se llaman Hipatia, entonces este es el logo con la cabecita. Y ahí se puede conseguir más información de cómo conseguir estos dos libros. Y pues si les interesa más de mi obra, más de lo que yo hago, como dicen, se vienen cositas. Así que nada, em, por ¿Y ahí se tendrán puede decir noticias. algo de esas cositas? ¿Algún Todavía título o están, todavía nada, nada? em, todavía nada, pero se vienen cositas, así que Bueno, estén atentos. muy bien. Bueno, pues mira, yo aquí tengo mi ejemplar y te sigo. Entonces lo leo así, así sin más. Tranquilamente, tómate Perfecto. tu tiempo. Entonces, pues este cuento se llama Flora, es el primero de Fieras. Y comienzo con el epígrafe, ¿no? El epígrafe es un epígrafe bíblico. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Desde Romanos. Ya no podía hacerse nada. La semilla había encontrado cobijo entre los pliegues de la carne y se había acomodado de tal forma que era imposible sacarla sin que peligrase mi vida. La cavidad, ennegrecida en la pantalla, palpitaba suplicante, pidiéndome que pusiese fin a aquella tortura. La doctora intercalaba mirarme lastimeramente y mirar a la pantalla con incredulidad. Nunca había visto una cosa así. No tenía ni diagnóstico ni prognosis que darme, solo unas tenues palabras de aliento cargadas de desesperanza. Pese a su extraña locación, la semilla no parecía afectar mi capacidad lingüística o motriz, pero no sabíamos qué pasaría después. Le pregunté a la doctora si esa semilla podía aprender. Ella se rió y sacudió la mano, descartando la excentricidad como un imposible. El suceso era sumamente extraño, aunque en apariencia inofensivo. En 7 días debía volver al consultorio para una revisión, tras la cual, si todo continuaba igual, podría vivir el resto de mi vida con una semilla en el cerebro. Salí del consultorio, mas las imágenes no salían de mí. No le dije a la doctora, porque no era posible, porque no había nada en el escaneo que no fuese aquella pequeña cápsula aún en latente potencia, pero sentía como si ya estuviera echando raíces en el tejido de la materia gris. Por eso, cuando vimos la imagen de la resonancia, a diferencia de la doctora, no me sorprendí. Me preguntó confundida si tenía idea de cómo había llegado a mi cabeza, si usaba coca o me estaba metiendo sustancias por la nariz, el camino más directo al cerebro. Nada, lo cual hacía el evento aún más misterioso. De pequeña, antes de comer una sandía, le sacaba las semillas meticulosamente, aterrada de que una gigantesca fruta fuera a crecerme en la panza
y provocara que me explotase el abdomen, incapaz de soportar tal tamaño y peso. Tampoco podía dormir con la boca abierta. Si te duermes con la boca abierta, me había dicho un primo alguna vez, vendrá una polilla y dejará sus huevos adentro, y en 9 meses darás a luz un centenar de polillas. Recuerdo haber pensado en eso mientras cruzaba la pista fuera del consultorio, dándole vueltas a aquellas historias infantiles como si fuesen postulados científicos descartados por su osadía. Esas ideas absurdas de la infancia habían gestado un fruto terrible, real, que ahora convivía conmigo. Al comentarle la historia a mi jefa, su primera reacción fue reírse y la segunda felicitarme. Felicidades, hija. No tenías que inventarte toda esa historia sobre la semillita para pedirme un permiso. Ya estamos grandes. Por supuesto que es tuyo. Eres libre de celebrar. Tómate el viernes y del permiso por maternidad ya hablamos después. Como mínimo te doy 2 meses, para que veas lo buena que soy. Yo también tengo 2 hijos. Uno se llama... La miraba mientras discurría, abstrayéndome en la idea de la semilla. ¿Qué planta sería? Era difícil deducirlo solo con el escaneo. ¿Sería un gran árbol, un inmenso baobab que se impondría con la fuerza de un gigante, o un clavel que me saldría graciosamente por la nariz? Tuve un parto dolorosísimo que no se lo deseo ni a mi peor enemiga, la verdad. ¿Me estás oyendo? Sin pensar, deposité las imágenes de la doctora sobre la mesa. Lo que reflejaban era claramente un cerebro, no el paisaje difuminado de la ecografía, pero eso a mi jefa no pareció importarle mucho. ¡Ay, qué lindo! Si parece una semillita. Yo asentí con severidad. Sí, eso es lo que es una semilla. A mi jefa eso le resultó adorable en grado sumo. Se paró de su escritorio y me abrazó, felicitándome una vez más, solicitando más imágenes cuando las tuviera, prometiendo cunas y bebecreces. Me imaginé a mí misma mirando dentro de una cuna blanca, arrollando un girasol acostado entre pequeñas sábanas, su rostro mirando siempre hacia la luz. La comicidad de la escena me sacó una sonrisa que mi jefa no dudó en notar. ¿Ves? Ya te veo sonriendo. Estás contenta. Fantástico. La maternidad siempre la cambia a una. Dejé que creyera lo que quisiese. Extrañamente, me daba igual. Lo que me importaba era llegar a casa a descansar, a pensar. ¿Pensar en qué? Si no podía más que especular acerca de qué tipo de planta invadía ahora mi cuerpo. No había cómo sacármela de la cabeza, la idea enraizada en las profundidades de mi mente. Hacía que todo lo demás pareciese una nimiedad. Ya en casa, dejé las imágenes del escaneo sobre la mesa de la sala para prepararme un café. Al poco tiempo escuché las llaves abriendo la puerta que delataba la llegada de mi novio al apartamento, sonido que despertó en mí unas ganas incontrolables y reconocibles de hacer el amor. Yo, que siempre me había cohibido ante la posibilidad, por pequeña que fuese, del embarazo que iba a arruinarme la vida para siempre, me sentí en ese momento tan animal y automática a la vez. Después, y con el mismo fervor, le pedí un cigarro. Hace años que dejé de fumar. Él se quedó visiblemente extrañado y, anticipándome a la interrogante, encogí los hombros y Dion me provocó por respuesta, pero supe que no era suficiente. Intentando cambiar de tema, me preguntó por las imágenes de la doctora. Digo que lo intentó porque solo consiguió sellar la asociación entre la semilla en mi cabeza y mi incomprensible conducta. Seguro que la flor, estaba convencida de que lo era, o al menos quería imaginarlo, ya había clavado sus raíces en mi cerebro y estaba succionándome la sangre. Seguro que esas partes de mi materia gris controlaban los impulsos sobre los cuales, al parecer, había perdido todo control. Al día siguiente, agradecí los errores de mi jefa y su día de descanso. Me desperté a las 3 de la tarde con un dolor de cabeza indescriptible y con ganas igualmente indescriptibles de abrir todas las ventanas para permitir el dominio absoluto de un sol inclemente. La cajetilla de cigarros, abandonada en la mesa de noche, ahora me producía un asco que me conducía a las arcadas. Debían ser ideas de ella, de la flor, que podía sentirlo, había crecido y cuyas raíces cavaban más profundo a cada momento. Si cerraba los ojos podía verla, una flor blanca, ni un geranio, ni una margarita, ni el clavel que había imaginado. Era difícil de describir, pero la distinguía con aterradora claridad entre las sinuosas montañas de los dobleces cerebrales. Cada vez que parpadeaba, percibía mayor detalle, el centro carmesí como un ojo furioso, el tallo verde oscuro con sus hojas ensortijadas. Más tarde me daría cuenta de que esas visiones no eran gratuitas, pues a partir de ese momento recuerdo cada vez menos. Mientras tanto, la flor aparecía cada vez más y poco a poco comencé a escuchar, suave, bajita como el cimbrear de un pétalo con el viento, su indescifrable voz. Aún faltaban 3 días para mi cita y ya no podía más con el dolor. Era tan grande que ya casi me había adormecido la cabeza completa y a duras penas podía mover el cuello. Cuando intenté pararme de la cama, noté la severidad de mi situación. Ya no sentía las piernas. Mi novio me ayudó a llegar hasta el consultorio de la neuróloga, quien volvió a indicarme que debía hacerme una nueva resonancia para analizar qué ocurría con mi cabeza. Momentos después, la doctora observaba la pequeña pantalla pulsante, boquiabierta, contemplando la danza de flores que había crecido dentro de mi cabeza. Las flores habían construido una catedral de ramas, hojas y pétalos en un diminuto espacio. ¿Cómo puede seguir viva?
repetía ella estúpidamente. Lo sabía. Al final yo tenía razón. La semilla no solo podía echar raíces, sino también multiplicarse. La realidad, sin embargo, me trajo a la superficie. Sumergida en mi victoria argumental, no había reparado en que la resonancia tarda al menos una semana en compilarse, si es que no dos. Entonces no era posible, nada de esto era real. Quizás hasta seguía en el departamento. Abrí los ojos y por lo menos estaba en el consultorio. Respiré aliviada. Aún no perdía totalmente la noción de la realidad. Como ya había imaginado, soñado, vaticinado, la doctora ordenó otra resonancia para analizar qué sucedía con mi cabeza. Sin respuesta alguna, regresé en mi silla de ruedas al departamento. Mientras rodaba, cerraba los ojos sintiéndome como una gota de rocío deslizándose sobre los pétalos de la flor blanca hasta llegar al ojo carmesí en su centro. Desde allí, viendo a mi alrededor, pude percibir las decenas de tallos que comenzaban a brotar de la masa encefálica, que ellas son parte de mí y yo de ellos, cada vez más profundo, hasta no distinguir dónde empiezan ellos y dónde terminaré yo. ¿Son mías estas ideas o pertenecen a la red de flores que ahora vive en mi cuerpo, intentando subsistir y perpetuarse? ¿Siguen perteneciéndome mi cuerpo o soy solo una intrusa en este jardín, un montón de abono arrejuntado por una cárcel de pellejos? No siento las piernas ni los brazos, y a duras penas el resto de mi cuerpo. Lo que siento con determinante claridad es la red de nuevas semillas, de flores que bullen por escapar de mi cabeza. Las ideas se cuelgan las unas de las otras, se pegotean y les cuesta emerger. Me cuesta escribir, pero quiero dejar a la ciencia testimonio de tan extraño caso. Son las 12 y siento que debo salir a la calle. Mis piernas me obedecen solo al darse cuenta de la conveniencia de la orden. Quiero ir al parque, está a unas cuadras, cavar un hoyo en la tierra y meterme ahí hasta dejar de respirar, esperando a que todas las flores salgan de mi cuerpo como cuchillas. Bajo las flores, bajo la tierra, bajo las capas de sedimento tan cerca del centro de la tierra, estaré yo, su tierno corazón.